Queridos amigos y amigas, bienvenido a ese canal del Padre Roger Kiwango. Y estoy invitando a todas las personas para que suscribirse en ese canal. Estamos en la segunda semana, domingo de Adviento. Segunda semana, domingo de Adviento. Y vamos a compartir el Evangelio de San Marco. Marco capítulo 1, versículo 1 a 8. Marco 1, capítulo 1, versículo 1 a 8. Comienzo de la buena noticia de Jesús Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: prepara el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con un piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con las langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Queridos amigos y amigas, estoy invitando, estamos en segundo domingo de Adviento. Y en ese tiempo de Adviento para nosotros es de preparación para la Navidad. El domingo pasado estuvimos escuchando los personajes en ese momento de Navidad, ese momento de preparar para la Navidad, y alrededor de tres grandes figuras: el profeta Isaías, el profeta Juan Bautista y a María. Y cuando escuchamos a cada uno de ellos, nos proporciona elementos muy ricos para prepararnos para la venida del Señor. Y en estos coinciden, pero se trata de estilo absolutamente diferente. Entonces el profeta Isaías nos ofrece un texto hermosa, factura literaria, con imágenes vividas de gran impacto visual. Después nos comparte, el profeta Isaías nos comparte el Juan Bautista, nos escribe con el Evangelio de Marco, Juan Bautista, que es austero, cortante, como fue este personaje que sirvió de fuente entre el Antiguo Testamento y el cumplimiento de la promesa en el Nuevo Testamento. Después el Evangelio que acabamos de escuchar de hoy nos presenta la figura de Juan Bautista, cuya misión consistía en preparar a la comunidad para que acogiera el Mesías que estaba próxima de iniciar sus predicaciones. Juan Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento y el primer anunciador del nuevo orden que trae Jesucristo. Después, en la predicación del Juan Bautista, convergen en el Antiguo y el Nuevo Testamento la promesa y la realización de esta promesa. Su nacimiento fue milagrosa y sus padres, Zacarías, sacerdote judíos, e Isabel, prima de la Virgen María, era anciano. En su niñez
en la adolescencia, llevando la mano del Evangelio de San Mateo, exploramos la vida de este personaje excepcional. Juan Bautista es una de las personas más excepcionales. El contexto en el que nos muestra a Juan Bautista es en el desierto, dedicado de lleno a sus actividades apostólicas. Nos habla, él estaba en el desierto predicando, haciendo sus actividades apostólicas. Entonces, la austeridad de su vida, patente en su vestimenta primitiva y su alimentación de pura substancia, se alimentaba de grillos, de miel y de abejas, y nos convertía a un ser único, pues eso acudía a escucharlo. Después, más gente de Jerusalén, de Judea, del valle del río de Jordán, quería escucharla a esa personaje que habla sobre cosas del desierto, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces su mensaje, Juan Bautista, su mensaje estaba centrado en la conversión. Exhortaba a sus oyentes que no cambiarán la manera de juzgar y de actuar de manera que se abren a ese reino de Dios que estaba cerca y que muy pronto conocerían gracias a la predicación de Jesús, el Mesías. Entonces, ¿por qué era creíble el mensaje de Juan? Mucha gente pregunta, ¿por qué era algo creíble ese mensaje de Juan? Porque quien lo escuchaba percibían la total coherencia entre lo que decía y la forma como vivió. Después le hicimos su mensaje. Es un mensaje increíble. Lo que vivía, lo que hacía, había esa coherencia. Entonces, esta coherencia de Juan Bautista debería ser meditada por los padres de familia, los sacerdotes, los educadores, las mamás, los niños y niñas y cada uno de nosotros. De nada servirá nuestra enseñanza sobre los valores y la ética si no refrendemos lo que decimos con la forma como vivimos. Los niños, también los jóvenes, tienen una mirada penetrante, inmediatamente captan quién es auténtico a quien dice unas cosas pero no actúa en consecuencia. Juan Bautista bautizaba a quien aceptaban su llamada a la conversión. Y siempre bautizaba a las personas que aceptan esa realidad de conversión. Y por eso llamaban el bautista. ¿Qué significa este bautismo? Pues como él se invita a la gente a bautizar, a cambiar su vida. Entonces, ¿qué significa ese bautismo que Juan Bautista nos expresa? Era la expresión pública del compromiso adquirido. Era una forma de hacer visible en los ojos de la comunidad el deseo de cambiar de vida. Entonces, a escuchar su predicación y a ver su testimonio de vida, sus contemporáneos se preguntaban si él era el Mesías. Preguntamos tú y yo, cuando la gente se escucha predicando, cuando la gente escucha enseñando, la gente puede decir, tú eres el Mesías. Tú y yo tenemos que mirar. Entonces muchos hubieran sentido halagados por esta confusión. Sin embargo, Juan fue absolutamente claro en su posición. Afirmaba ser simplemente al precursor, al que preparaba el camino. Aunque tuvo la oportunidad de convertirse en el centro de atención, rechazó la atención del protagonismo
y todos los créditos fueron para Jesús y no para él. Qué bueno escuchando este testimonio muy bien de Juan Bautista. Entonces, el día de hoy como nos habla sobre Juan Bautista, el profeta Juan Bautista. ¿Cuáles son las grandes enseñanzas nos deja este personaje Juan Bautista? ¿Qué enseñanza nos deja para nosotros? Juan Bautista nos da una enseñanza de austeridad a quienes vivimos en medio de esta sociedad de consumo. Cuando hablamos de sociedad de consumo, involucra a todos nosotros. Las personas que buscamos cosas materiales, las cosas necesariamente, nos da una sencillez, una austeridad, una moderación en ese momento que estamos viviendo de consumo. Y no se trata de imitar su forma de vestir ni de copiar de dieta de grillos, no, pero sí debemos superar la esclavitud de la moda, el culto a las marcas. Podemos vivir con menos cosas y viajar por este mundo ligero de equipaje. Juan Bautista, otra enseñanza que nos da a Juan Bautista, nos da una enseñanza de autenticidad al testimoniar en su vida diaria. Tenemos que dar un testimonio en nuestra vida diariamente, lo que ponía a los demás. Es la segunda enseñanza. La tercera enseñanza que nos deja Juan Bautista nos da una enseñanza de superación a invitarnos a la conversión. No podemos sentirnos satisfechos con lo que somos ni con lo que hacemos. Dejemos atrás la mediocridad. Siempre es posible mejorar. Tenemos que mejorar. Eso nos invita el día de hoy para que aprendamos a convertirnos. La conversión en nuestra vida para que seamos mejor más. Y finalmente, Juan Bautista nos da una lección de discreción a rechazar todo posible protagonismo. No queremos ser el centro de la mirada, ni pretendemos acaparar la atención. No queremos robarnos el show, demostrando a la gente en las reuniones sociales. Juan tenía muy claro que el centro lo debía ocupar Jesús, que él debía pasar desapercibido. Después el día de hoy, tú y yo somos discípulos del Señor. Entonces el discípulo debe cultivar en sí los deseos que Dios ha suscitado. Con su palabra, lo que el Juan Bautista es un testigo ejemplar para nosotros. Tenemos que tener la sed de fraternidades, de libertad. La sed, tenemos que tener el valor de salir a las personas más necesitadas. Tenemos que tener la fuerza para enfrentar el desierto. Tenemos que tener el conocimiento del pecado y también del perdón. Tenemos que hacer la voluntad de conversión. Tenemos que esperar la espera del más fuerte que viene y el don de su Espíritu. Después el día de hoy, cada uno de nosotros tenemos que tener ese sed de justicia y libertad. Juan, como lo presenta el profeta Isaías, es el ángel anunciador, es decir, profeta que denunciando el pecado y anunciando el perdón, y dispone al hombre para que se convierta a la justicia de Dios. Él es igualmente la voz de ánimo que prepara el nuevo éxodo hacia la libertad. Después el día de hoy, de este domingo,
de ese segundo semana, domingo de Adviento, cada uno de nosotros tenemos que contemplar las frases que hemos escuchado el día de hoy para tener presente a Jesús en nuestra vida, para tener presente en ese momento que estamos viviendo. Sabemos las palabras que hemos escuchado, el principio, el Evangelio de Marcos que nos enseña el día de hoy, a Jesús que nos da ese testimonio de vida, que nos enseña a nosotros, ese Cristo Hijo de Dios, ese desierto como un camino para nosotros de caminar hacia la tierra prometida, de cambiar de la esclavitud a la libertad. Cambiamos de Egipto y Babilonia a la tierra prometida. Tenemos que llegar juntos a la tierra prometida. Aprendemos ese desierto. Hay algunos que nosotros no tenemos ese desierto de compartir, ese desierto de mirar, de llegar al momento que el Señor nos quiere para nosotros. Tenemos que aprender la conversión, el perdón. Conocemos los pecados que cometimos cada día. Y aprendemos esa frase que viene detrás de mí. Aquel que es más fuerte que yo, que es maestro para nosotros, que nos enseña, que nos da agua, que nos purifica a nosotros, que nos da espíritu nuevo, como una promesa de llegar a la tierra prometida. Después de ese domingo, segunda semana de Adviento, que es un momento de cada uno de nosotros de observar el lugar, el desierto más allá del Jordán, en donde Juan Bautista y todos acuden. Y pedimos lo que deseo, la disposición, el deseo de la espera del Bautista. Para sacar fruto, tenemos que ver, tenemos que escuchar, tenemos que mirar a las personas que son, que dicen y que hacen. Entonces tenemos que buscar siempre ese deseo profundo con la espera bíblica de justicia y libertad. Entonces yo quiero invitar a toda la persona de meditar ese evangelio, de vivir esa personaje Juan Bautista, de vivir el profeta Isaías que nos enseña el día de hoy, y también de nuestra madre para que nos acompañe, que sea un domingo diferente, un domingo que nos acerca más a Jesús, que nos ayuda a conocer más a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de ustedes y nos acompaña para siempre. Que tenga un domingo de Adviento, un segundo domingo de Adviento feliz, y podemos compartir esa persona que nos ayuda a nosotros a acercar. Sigue suscribiendo en ese canal del Padre Roya Kiwango. Chao, chao.